Vamos a darle un repaso a los números en el proceso creativo y vamos a darnos cuenta de que en ese proceso creativo existen números y actitudes. Las actitudes creativas son siempre las mismas. Los números que corresponden a esas actitudes también son siempre los mismos. La ley de la consecutividad matemática en los procesos explica la existencia de actitudes contenidas en la intención, selección y elección de objetivos a transformar en cada etapa del desarrollo de los procesos, y además existen unos números relativos a dichas actitudes. Por ejemplo, la actitud consecutiva en el proceso de desarrollo de un cuadro, de una casa o de cualquier cosa que vaya a hacer va a ser la de separarme, la de tener fe, la de unirme con esa fe, la de dividir aspectos, repartir aspectos de activo retributivo, de transformador y objeto transformado, de cautivarme durante un proceso hasta la realización completa de la preparación, de la unidad del creador con esa obra creada. Vamos a explicar un poquito esto para que se entienda un poco más. ¿De dónde provienen estas actitudes y estos números? El 40, 40, 12, 4, 21 y 40. Las actitudes de separarse, tener fe, unirse con esa fe, repartir aspectos del proceso, cautivarse del proceso y prepararse para conseguir lo pretendido o lo realizado, lo que queramos realizar. Todos estos se derivan del proceso creativo. Por ejemplo, antes de hacerme un café debo separarme de mi lugar, ya sea de la cama, de la silla, del lugar donde me encuentre. Sin esa separación no hay posibilidad alguna de hacerme un café. Una vez separado, he de tener fe en los recursos, he de tener fe, sé que debo saber que el café está en la cocina, que además del café está la tetera, que además de la tetera está el azúcar, que existe el gas para poderlo calentar, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que tengo fe en esa existencia de los recursos para hacerme el café en la cocina, me uno por completo en esa fe. Tengo que unirme en esa fe, tengo que confiar que existen las cosas en la cocina para poderme hacer el café. Y ahí reparto, ahí divido los 4 aspectos de causa, idea del café, sujeto, yo autor del café, los recursos, su objeto, azúcar, leche, tetera, agua, etcétera, etcétera, y 4, el café ya realizado, listo, que me tomo. Y una vez está listo el café, me cautiva la idea de disfrutarlo y preparo mis manos y mi boca para saborear lo realizado. Esta serie de actitudes son consecuencia contenida en todo proceso creativo. Esto existe en todo proceso y lo podéis analizar y daros cuenta de que antes de hacer cualquier cosa tenéis que separaros de lo que estáis haciendo, tener fe en eso que queréis hacer, uniros con esa fe, repartir aspectos de voy caminando con el suelo o voy a hacer eso que está por hacer mediante estos objetos de transformación, y durante un tiempo de sentirte cautivado vas a llegar a la preparación para la unidad con eso que has realizado. Haz el ejercicio de cualquier finalidad y observarás que todo lo que pretendas conseguir o propongas realizar va a exigirte separación, fe, unidad, división, cautividad y preparación para la unidad con lo realizado o conseguido. Esto parece de locos, pero es una realidad inexcusable. Existe así. Yo que soy autor, yo que soy creador, yo que soy artista, en cada proceso creativo lo observo. Y porque lo observo he hecho de esto un libro, y en ese libro explico este proceso de los números y de las actitudes necesarias para crear. Esta serie de actitudes son consecuencias contenidas en todo proceso creativo. Haz el ejercicio de crear cualquier finalidad y observarás que todo lo que pretendas conseguir o propongas realizar va a exigirte separación, fe, unidad, división, cautividad y preparación para unidad con lo realizado o conseguido. La separación de donde estás o de lo que estás haciendo es absoluta y completa. Nadie puede satisfacer 2 direcciones distintas al mismo tiempo. Toda misión tiene un llamado. Uno solo. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. No existen 2 razones para un solo acto. Existen múltiples interpretaciones, pero no razones. Consecuentemente, la separación ha de ser completa y hemos explicado que, acorde con la estructura base de 4 posiciones de la creación, todo logro completo exige de un proceso en 3 periodos de formación, crecimiento y cumplimiento, subdivididos en 3 etapas, una de inicio, otra de intermedio y otra de término,
de cada periodo, lo que completa un recorrido completo del proceso en 10 etapas, y cada una de estas 10 etapas ha debido establecer la estructura base de 4 posiciones que explico en mis clases. La causa, el sujeto, el objeto y el efecto. 10 etapas por 4 posiciones nos da un total del número 40. 40 es el número de la totalidad. Este número lo vais a ver 100 veces en la Biblia, un montón de veces por ahí, en muchas cosas. Después vamos a contaros algunas de las curiosidades relativas al número 40 también. Eso 40 es el número de la totalidad. La fe también ha de ser total, por eso se le asocia al número 40, ese periodo de fe. La unidad es producto derivado de la triple alianza o del cumplimiento de los objetivos triples. Me explico, esto es un poquito complicado, pero si lo leéis varias veces os lo vais a entender, y si formáis parte de mis clases, lógicamente ahí lo voy a explicar. Para que se establezca la unidad completa, la causa debe ser válida para el sujeto, el objeto y la consecuencia. El sujeto debe ser válido para la causa, para el objeto y para la consecuencia. El objeto ha de ser válido para la causa, para el sujeto y para la consecuencia. Y la consecuencia debe ser válida para la causa, para el sujeto y para el objeto. 12 es el número de la unidad, por eso que Jesús buscaba 12 discípulos, por eso que tenemos 12 meses del año, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez el individuo se ha separado y establecido su fe en el proyecto y se ha unido con su pretensión, divide o reparte los aspectos intencionales, selectivos o empoderados para la completa transformación de los recursos en finalidades específicas pretendidas. Una vez establecido el número 4 de la división o reparto de las facultades, se vuelve a establecer la estructura base de 4 posiciones física. Ahora ya es física, ya no es mental, es física. La de la transformación de la idea en imagen. Ahí es donde nosotros estamos cambiando el agua por el café, echándole la leche, moviéndolo. Ahí surge la transformación de la idea en imagen y exige sentirse cautivo de ese proceso durante el tiempo que necesites para hacer el café. El número del periodo de cautividad contiene 3 porciones. El número 7, derivado del establecimiento de las 4 posiciones sumadas al número 4, 4 y 3 son 7, y 7 por 3, que es el periodo completo del realizar la transformación de una idea en imagen, por eso que nos da 21, 7 por 3, 21. ¿De dónde sale el número 21? El número 21 se deriva del periodo más importante a cumplir. El periodo más importante a cumplir es el periodo del desarrollo de la identidad humana. El periodo de la identidad humana que debe establecer la unidad con su identidad individual, la unidad con su identidad familiar y la unidad con los máximos valores absolutos. La unidad con la totalidad, la unidad con la creación, la unidad con su identidad íntegra en su dignidad, o la unidad con Dios, si queréis ponerlo en esos términos. La unidad en su identidad humana exige de 4 posiciones y 3 etapas. El individuo debe ser completamente leal al establecimiento de lo pleno, lo justo y lo completo. ¿Sabéis de alguien que se haya realizado, que no esté completo, que no se ha ajustado y que no se sienta satisfecho plenamente? Si no se siente plenamente satisfecho, no está realizado. Si no está ajustado a la razón de ser humano, no es un ser auténtico. Y si no se ha cumplido completamente, pues le falta todavía por cumplirse. El individuo debe ser completamente leal al establecimiento de lo pleno, lo justo y lo completo, siendo incondicional ante el máximo deber necesario y en completo control y dominio de los custodios servidores. Esto, si lo leyese la gente hasta el final, pues le serviría de algo, pero como sé que van a leer dos párrafos y lo van a dejar pues tan aburridos, pues no se van a enterar de nada, pero a lo mejor viene ahora. Cuando la mente se establece empoderada sobre los instintos y el celo, el puberal se transforma en adulto superando su adolescencia. Para eso ha de cumplir las 3 etapas de su desarrollo humano, estableciendo las 4 posiciones. 3 más 4 nos da 7. En las clases particulares explico esto en detalle. Una vez superada la adolescencia y en su etapa de adulto, debe establecerse completamente realizado en los vínculos afectivos, cognoscitivos y ejemplares, filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales, lo que exige de un proceso en 3 etapas y respondiendo a las exigencias de las 4 posiciones, 3 más 4 es 7. Y socialmente
debe establecerse líder, sabio y genio ante sus semejantes en el descubrimiento de los máximos valores absolutos de lo pleno, lo justo y lo completo. ¿De dónde vienen estos valores? Tienes que descubrirlo tú porque eres autónomo. Autónomo es auto, uno mismo, nomo ley. Esto, si quieres recibirlo después, me dejas un mensaje y yo te lo mando escrito para que lo veas con sus esquemas también. Y socialmente debe establecerse el líder, sabio y genio ante sus semejantes en el descubrimiento de los máximos valores absolutos de lo pleno, lo justo y lo completo, para lo cual ha debido establecer un proceso en 3 etapas respondiendo a las 4 posiciones, 3 más 4, 7, de donde se deduce que la suma de estos 3 periodos del proceso nos suma 3 por 3, 3 por 7, 21. Este periodo de cautividad y regreso al origen es un proceso completo de la realización completa del individuo y por eso se dice que es un periodo completo de preparación para la unidad y se le otorga el número 40 por ser total. Los números provienen de la estructura base de 4 posiciones. ¿Y qué es esto, la estructura base de 4 posiciones? Bueno, que la mente debe ejercer el control sobre los instintos del cuerpo, centrando su actitud en lo bueno, lo ajustado, lo pleno, para sentirse realizado, para sentirse ajustado y para sentirse plenamente satisfecho. Ese es el relato, pero el dato mata al relato. ¿Dónde los vemos aplicados estos números? En todo el desarrollo de finalidades específicas existen aplicados estos números. Lo que pasa es que no hemos sido conscientes y no lo hemos podido descubrir porque nadie nos explicó cómo descubrirlos. Es lo mismo que yo con los alumnos cuando les explico qué color ves en el blanco. Blanco. ¿Cómo que blanco? En ese blanco ves blanco y ¿dónde ves lo más cálido, más frío? Aquí más cálido, aquí más frío. Y dentro de eso cálido, ¿qué ves más amarillo, qué ves más rojizo? Ay, profe, no sabía que existía un proceso, que existía un patrón, que existía una técnica, que existía una metodología para descubrir las armonías. Claro que exigen, claro que existen. Existen, pero falta la gente que se interese por ello. Yo tengo alumnos que se interesan y aprenden rápido. Los que están ahí mirando a ver si espontáneamente, por casualidad y por autodidactas van a llegar a lograr algo, no logran nada. ¿Por qué? Porque cuesta mucho. Imaginaos lo que me ha costado a mí descubrir esto para que alguien por ahí lo descubra un día para otro por una lección nada más. No. La educación es adecuar a la persona a su identidad íntegra en su dignidad. Y si no conoces cuál es la identidad íntegra en tu dignidad, no puedes educarte. Por mucha Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, la Complutense, por mucho estudio que tengas. Hay muchos laureados de filosofía, laureados de física, laureados de la paz. Y dices, pero ¿cómo es que no comprenden cuál es la identidad íntegra de la dignidad humana? Pues no lo saben. Ese es el relato, pero el dato mata al relato, donde nos vemos aplicados en todo desarrollo de finalidades específicas. Por ejemplo, en el desarrollo de la naturaleza humana. Fijaos aquí, escuchad aquí tranquilamente porque os vais a dar cuenta de cosas que nunca antes habéis aprendido. El proceso del desarrollo de la información contenida en el ADN del genoma humano comienza y termina en las 40 semanas de gestación. ¿Habéis visto? 40, decíamos el número 40, ¿de dónde lo sacamos? 40 semanas de separación de la concepción trinitaria entre el espermatozoo, el óvulo y la fuerza vital y la energía intencional, selectiva y poderosa mental de la información inicial. Ahí tenemos las 4 posiciones durante 10 meses o 40 semanas, nos da un total de 40. Número 40 parte ahí, en el vientre de la madre. 40 semanas pasa el neonato por un periodo de fe en sus inmediatos. Después de que el niño nace, pasa otra vez 40 meses de fe. 40 meses son 3 años y medio. Pero 40 meses de fe o de absorción absoluta del exterior. Ahí el niño, si no le da algo, el exterior se muere. No puedes decir que el niño es independiente en esos 40 primeros años de vida. En esos 40 primeros meses de vida, perdón. En esos 40 primeros meses el niño tiene fe completa en los padres y en base a esa fe se va desarrollando. 40 meses de fe o de absorción absoluta del exterior. El neonato depende absolutamente de sus inmediatos, su fe en ellos, padres, familia, etcétera, es absoluta. Después viene el periodo de 12 años. A los 12 años, ¿qué se establece en el ser humano? A los 12 años se establece la unidad con la razón de ser adulto, es decir, a los 12 años ya pasas a ser un ser independiente.
12 años es la edad del puber autónomo, libre y responsable. Ese es el momento en el que debe superar la adolescencia y establecerse adulto. Debe superar la adolescencia. La pubertad ya le viene físicamente, no tiene que preocuparse de eso. Eso el cuerpo lo realiza por sí solo. Pero la adolescencia es mental. Él adolece de la identidad del adulto. Y tiene que comprender cuál es la identidad del adulto, porque la identidad del adolescente es distinta a la identidad del adulto. No es que pases de los 17 a los 18 años a ser ya eres adulto. ¿Por qué? Porque cumpliste un año más. Es decir, un día antes de tu cumpleaños eras un ignorante de la adultez y un día después del año 17, cuando cumples 18, ya pasas a ser adulto, ya comprendes lo que es ser adulto, ¿verdad? No, no es así, claro que no. A los 12 años se establece la unidad con la razón de ser adulto. 12 años es la edad del puber autónomo, libre y responsable, momento en el cual debe superar la adolescencia y establecerse adulto luego de cumplir el llamado de su misión. Ahí tiene que saber cuál es el llamado de su misión. 4. División o reparto de la vinculación afectiva. Ahí estableces 4 direcciones cuando has superado la adolescencia y eres adulto y buscas multiplicarte. Y al multiplicarte estableces 4 direcciones. Hacia los padres, hacia los suegros, hacia la esposa y hacia los hijos. De ahí sale el número 4. 21 es el periodo de cautividad. El cautivo del crecimiento familiar, el cautivo de los hijos. En 21 es la edad de maduración del cerebro, especialmente de la corteza prefrontal, responsable de funciones ejecutivas como la toma de decisiones y la planificación de alternativas. De ahí sale el número 21, estos 3 periodos de 7 años que tienes que primero establecerte en la fe hacia tu complemento genital, después en la confianza, otros 7 años a tu complemento genital y después de la confianza a la vinculación afectiva con tu complemento genital. Y tienes que pasar por ese periodo y lo tienes que cumplir, te guste o no. Si no lo cumples vas a ser un insatisfecho, inseguro, insuficiente, pero si lo cumples vas a ser suficiente, satisfecho y seguro. Así es que si necesitas orientación en estas cosas, en mis clases ofrezco, las clases sobre filosofía de la vida, se explican estas cosas en detalle. 40 es la edad de lo cumplido. 12 más 12 más 12 nos da 36, 4 años después ya estás cumplido. 12 años de puber, 12 años de padre del puber y 12 años de abuelo del puber. El número 40 es observado en numerosos procesos naturales, por ejemplo, las 40 semanas del periodo de gestación en el vientre materno. La madre tiene un ciclo de aproximadamente 40 años de fertilidad, entre los 10 y los 50 años eres fértil, después de los 50 hay que cuidarse. En ese tiempo menstrua aproximadamente 400 veces, qué curioso todo esto, los números del 4 y del 40. El hombre se establece cumplido a los 40 años, eso es lo que dicen. ¿Por qué? Porque 13 años de pubertad, a los 26 años soy adulto padre y a los 39 años soy abuelo de mis nietos y a los 40 pues lógicamente ya cumplido. El cuerpo humano puede vivir 120 años, que son 40 años en familia, 40 años en la tribal y 40 años social. Y la naturaleza se lo permite al cuerpo protegido, bien alimentado y bien hidratado, bien ejercitado y bien descansado. Otros tipos de relación con el número 40. Esto es muy interesante. Estos son ya casualidades. Son cosas que he ido recogiendo por ahí. Pero es curioso que nosotros aguantemos 40 grados de temperatura, que pasando incluso nuestro cuerpo está entre 36 y 37 grados, cuando sube a 40 ya estamos mal. Es el límite de nuestra estabilidad física interna y externa, porque también si el clima sube a 40 grados, pues también nos puede enfermar. La circunferencia de la Tierra, qué curioso que la circunferencia del lugar donde estamos sea de 40.000 kilómetros. La corteza terrestre, es curioso que el grosor de la corteza terrestre sea de 40 kilómetros. Eso es lo que nos permite la biología, el establecimiento de la biología. Los 400.000 kilómetros de distancia entre la Luna y la Tierra también es un múltiplo de 40. La circunferencia del Sol, que es de 4 millones de kilómetros, 4.000 metros de altura, es el límite de la supervivencia. Por encima de esos 4.000 metros de altura estamos mal. Sí, hay sitios como el Alto, en Bolivia, o
o el Alto en Perú, el Potosí en Bolivia, el Cerro, ¿cómo se llama este? El Cerro de Pasco, me parece que se llama. El Cerro de Pasco también está en Perú, y Parinacota está aquí en Chile. Todos estos lugares son de 4.000 metros de altura, y por sobre esos 4.000 metros de altura ya estamos bastante mal. Otra cosa importante con esto del 40 son los ayunos. Qué curioso que Noé pasase 40 días y 40 noches de diluvio. Qué curioso que Moisés ayunara 40 días 3 veces. Qué curioso que Jesús ayunara también 40 días. Qué curioso que tengamos 40 horas de trabajo semanal. Y qué curioso también que un señor bien entrenado, bien preparado, pueda hacer un maratón de 40 kilómetros. ¿Y sabéis cuánto tardaría? Bien entrenado, 4 horas. Qué curioso el 4 por dónde sale, sale por todas partes. 4 deberían de ser las celebraciones fundamentales. Deberíamos de celebrar el día de la primera energía universal, o el primer día del año. Eso se debería de celebrar el día de la primera energía universal, la energía creadora del universo. Eso el primer año. Celebrar el día de la creación, 40 días después del primer año, el 9 de febrero. Celebrar también el Día de los Padres, el día 21 de marzo, 40 días después. Y celebrar el Día de los Hijos, el día 3 de abril, que serían 12 días después. ¿Por qué 12? Porque simboliza la unidad. Estas deben ser las únicas celebraciones por todos compartidas. Deberíamos hacer algo así. Hacer 4 celebraciones y chao. Y si os dais cuenta, estas celebraciones son de aspectos muy importantes. Luego, ante lo observado, ¿cuál creéis que sería el sentido de la vida? Yo creo haber explicado en este ensayo, en este libro, estos son hojas de un libro que he escrito, creo haber explicado en este ensayo algunas de las respuestas fundamentales. ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? La identidad humana es la de un ser libre, autónomo y responsable, incondicional ante el máximo deber necesario y en control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos. Esa es la identidad humana. Venimos de una naturaleza directiva, inherente, intencional, selectiva y poderosa, compartida por todas las especies, que es universalmente libre, autónoma y responsable, y que para existir ha de ser reconocida. Este aspecto es muy importante, porque si tú no sabes cuál es tu identidad íntegra en tu dignidad, ¿qué vas a decir que eres humano? ¿Por qué eres humano si no sabes lo que significa el humanismo, el ser humano? Tú eres tú, pero no podrías decir yo soy un ser humano, porque no conozco la identidad humana. Solo conozco que humanos son todos aquellos bípedos que andan por ahí y que razonan, y por eso son humanos. Eso es una pequeñez, eso es una minúscula aserción sobre el ser humano. Venimos de una naturaleza directiva, inherente, intencional, selectiva y poderosa, compartida por todas las especies, que es universalmente libre, autónoma y responsable, y que para existir ha de ser reconocida, es decir, ese origen ha de ser reconocido por la consecuencia para ser consecuente con. Vivimos para descubrir y reconocer la naturaleza original de la creación, o la primera energía universal, y de ese modo su información se realiza ajustada, cumplida en la semejanza entre la primera energía universal y la identidad humana íntegra en su realización. Es decir, yo soy un artista, pero solamente puedo decirme artista cuando he hecho arte, cuando reconozco el arte. Si no reconozco el arte, ¿cómo voy a decir que soy artista? Esto es como el médico. ¿Quién es médico? Aquel que cura, pero debes de saber cuál es la salud, sino qué tipo de médico eres. Vivimos para descubrir y reconocer la naturaleza original de la creación, o primera energía universal, y de ese modo su información se realiza ajustada y cumplida en la semejanza entre la primera energía universal y la identidad humana íntegra. Al establecerse correspondiente, concordante y parecida, se identifica en su humanidad a su naturaleza humana. Esto es muy importante, yo aquí lo digo en una charla corta. Mis clases son para explicar estos aspectos. Si te interesan estos temas, visita la página martinsoria.com, y cualquier comentario yo te agradecería que me lo pongas acá para poderte responder. Y por otro lado, si quieres recibir en PDF alguna de estas charlas que tengo escritas, pues también me las pides y yo te las mando tranquilamente. Así es que tengas un buen día, un buen fin de semana, y muchas gracias por tu atención. Si has sido capaz de escucharme hasta este momento, te digo que tienes una
capacidad de dominio de las virtudes extraordinario.